y sean bienvenidos a este estudio del texto para el Domingo de Ramos. Ya la próxima semana estamos celebrando la Semana Santa. Es una bella oportunidad de poder seguir creciendo en la fe y qué bueno que estamos juntos estudiando estos textos bíblicos porque nos sirven para poder ir avanzando y todos aprendiendo en cómo estructurar un sermón y poder enseñar a otros con la ley y el orden. Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, tú que eres perfecto, tú que eres Dios, damos gracias porque nos has creado, pero también nos has salvado. Y por esto, Señor, queremos reconocer nuestra ingratitud hacia ti. Hemos pecado en pensamientos, palabras y obras, y damos mil gracias por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo sea nuestra guía y maestro, que el mismo Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y el mismo Espíritu Santo permita que podamos aprender y estudiar más para enseñar a otros. También queremos dar gracias por este día que nos has bendecido y te pedimos que tu palabra siga siendo viva y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se unió Manuel. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy Mande bien. torta. Está de cumpleaños el Manuel. Feliz cumpleaños, mi hermano. Muchas gracias, gracias, mi hermano. Gracias a todos. Dile a la comadre Estoy aquí. que mande mofongo. Que mande a ver. Me invitaron para acá, para donde mi mamá, y me le escapé ahí a la multitud que está haciendo mucho escándalo. Bueno, mis hermanos, el tema central para este domingo, vamos a ver cómo su humildad es nuestra esperanza, es como el tema grande y también tenemos algo importante para este domingo, que es el tema del día, el cual estoy presentándoles. Este tema del día fue sacado del leccionario, ¿cierto? Recuerden que estamos en el año C y ese leccionario es muy práctico para nosotros poder eh, usarlo en nuestros sermones o para preparación. ¿Y por qué es importante? Porque nos da palabras claves. También en ese leccionario vamos a poder identificar doctrinas que podemos enseñar en nuestros. Saludamos a Andrew. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Voy a ser como más oyente hoy por estar como corriendo un poco, pero saludos a todos, bendiciones. Bendiciones. ¿Quién desea leer el tema del día, por favor? ¿Gusta que lo lea, pastor? Dale, Javi. Jesús vino para ser el tipo de rey que el mundo nunca entenderá. Uno que conquista a sus enemigos rindiéndose a ellos. Uno que aplasta a su oposición dejando que le aplasten a él. Uno cuyo camino hacia la exaltación real incluye la humillación voluntaria. Este es el tipo de rey que esta semana marcha a la batalla como uno de nosotros y por todos nosotros. Como resultado, nos sentimos atraídos hacia Él por la fe, en lugar de alejarnos por el miedo. Este Rey humilde es nuestra única esperanza. Gracias, mi hermano. Entonces, vamos a leer enseguida rápidamente las lecturas para el domingo, pero yo quiero que nos centremos en esta forma que el tema del día está llamando a Jesús, está dando el atributo de ser rey. Y también cuando estamos estudiando la doctrina, especialmente el catecismo, recuerden los tres oficios de Cristo, como profeta, sacerdote y rey. Entonces, si nosotros estamos pensando en qué vamos a enseñar en la doctrina para el Domingo de Ramos, pues es importante tener este oficio de Cristo como rey en mente
para poder checar algunos textos bíblicos. En el libro De tal manera amó Dios al mundo hay muy buena explicación de ese oficio de rey y los une con el Antiguo Testamento para que eran llamados los reyes y como podemos ver acá, este es un rey muy diferente, ¿cierto? Es un rey humilde y este rey humilde, y es el tema grande de este domingo, es nuestra única esperanza. También vamos a notar que en las lecturas que tenemos para este domingo hay otros nombres que se le dan a este rey. Por lo tanto, permítame yo, bueno, si tienen alguna pregunta en algún momento, no duden en levantar la mano, porque la idea es que podamos avanzar un poco en que ustedes puedan escribir todo lo que tiene que ver con su sermón. Ese es las lecturas que tenemos en el calendario eclesiástico. Ustedes saben, el leccionario es donde encontramos eh, para extraer el tema del día, la introducción de las lecturas, nos sirven también un poco para el estudio y también recuerden que podemos complementar tenemos muchas herramientas para poder complementar. Tenemos la Biblia popular, que saben que está en Academia Cristo, la Biblioteca Teológica, en el libro de doctrina De tal manera amó Dios al mundo y también el Catecismo. Entonces, cuando estamos preparando un sermón, muy bueno tener esas tres herramientas en nuestra mano para poder ver y checar un poco más el leccionario, que también es muy buen complemento. Tenemos a Isaías 42 del 1 al 4, Salmo 24, Filipenses 2 del 5 al 8 y Lucas 19, 28 al 40. Este domingo pues vamos a centrarnos en Lucas 19, 28 al 40. Ustedes saben que hay libertad cristiana en lo que queramos, el texto que queramos usar. Y es el de Isaías, el de Salmos, el de Filipenses, el de Lucas, hay libertad. Acá en Medellín, nuestro vicario Mateo va a predicar sobre Isaías el próximo domingo, pero ustedes y yo vamos a estudiar Lucas 19, 28. Pero mientras que vamos a trabajar en el texto, vamos a leer Isaías 42 del 1 al 4. ¿Quién desea leer primero el tema y luego la lectura? Está el tema aquí. ¿Quién desea leer? Si me lo permite, Dale, Juan, leo lo que está en la pantalla. por favor. Estos versículos presentan a los lectores de Isaías al siervo del Señor en la segunda mitad de Isaías. Esta designación se utiliza de tres maneras diferentes. Puede referirse a toda la nación de Israel, puede referirse a los fieles de esa nación y puede referirse, como aquí, al Mesías elegido por Dios. Al final de la profecía de Isaías habrá cuatro cantos del siervo. Culmina con las palabras que oiremos el Viernes Santo, que representan al siervo sufriente del Señor. Gracias, Juan. Entonces, ¿qué encontramos aquí con este tema del día? El tema del día, acuérdense que estamos hablando del rey humilde. Ahora aquí, pues nos está hablando del siervo sufriente. Y estas palabras son claras para nuestro sermón, ¿cierto? Y ese siervo sufriente del Señor, ya sabemos que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, cuando estamos leyendo el comentario de la Biblia popular, se nos va a decir de que este nombre siervo del Señor es muy común en el Antiguo Testamento. Habla de Abraham, de Moisés, de David, de Caleb, de Job, de Nabucodonosor. Dios usó como siervo a Nabucodonosor, este rey pagano. También tenemos a Zorobabel, que tuvo que ver mucho con el regreso del cautiverio. Pero la palabra clave es: ¿quién es mi siervo? Esa es la palabra clave. ¿Quién desea leer Isaías 42, versículos del 1 al 4? Don Camilo, otra cosa adicional, no sé si haya posibilidad de ahorita dejarle la ropa. ¿Sí? ¿Quién desea Yo me leer pongo de Isaías? voluntario. Sí, Yo me dale, pongo de voluntario, hermano. dale, hermano. Sí. ¿Está en la siguiente diapositiva o debo buscar aparte? A buscarlo, sí, por favor. Ah, ok, lo voy a Sí. buscar. Sí. Aquí lo tengo en inglés, me dan un momento en español. Ya.
Ok. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá la justicia a las naciones. No gritará ni levantará la voz, no se hará oír en las calles. No hará pedazos la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Traerá la justicia por medio de la verdad. No se cansará ni se fatigará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas esperarán sus enseñanzas. Gracias, hermano. Entonces, ustedes saben que necesitamos exponer en el sermón ley y evangelio. Bueno, el evangelio que vamos a estudiar hoy va a ser muy amplio para poder sacar estas dos doctrinas, pero si quieren pensar en este texto de Isaías 42, pues tenemos puro evangelio. Entonces, habla del siervo escogido, es alma que tiene contentamiento. Nosotros, estudiosos de la Biblia, sabemos que el Padre de los cielos presentó a Jesús como el único que le dio contentamiento cuando el bautismo de Jesús. Allí fue ungido, por eso aquí nos dice Isaías que tiene el Espíritu Santo. ¿Y fue ungido para qué? Pues tenemos el tema grande de la Biblia, la justicia, traer la justicia a las naciones. Recuerden que cuando hablamos de la palabra justicia hay que tenerlo en dos términos, ley y evangelio. La justicia de Dios que manda que no pequemos, que castiga el pecado, que en verdad Él odia el pecado. Pero, ¿quién es la justicia de nosotros? Cristo Jesús. Ahí vemos el Evangelio. Y los otros versículos nos muestra pues su obediencia activa, cómo Él iba a vivir sin pecar. Y por eso es muy importante que podamos leer este pasaje y tenerlo en cuenta si queremos usarlo en nuestro sermón para el Evangelio. También tenemos la introducción del Salmo y es el Salmo para ese día. Eh, quien desea leer la introducción es el Salmo 24. Tami, buenas noches, hermano. Buenas noches, pastor y hermanos. Salmo 24. La iglesia canta el Salmo 24 en los oficios del primer domingo de Adviento y el domingo de Ramos, ambos anticipando la llegada de Cristo el Señor. El Salmo es una liturgia procesional para la entrada del Rey de Gloria en Sión. Martín Lutero dijo, el Salmo 24 es una profecía del reino de Cristo en todo el mundo. Hace un llamamiento a las puertas del mundo, es decir, a los reyes y a los príncipes, para que den sitio al reino de Cristo, porque ellos son los que habitualmente se ensañan contra él. Salmo primero y segundo. Y dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? Gracias, hermano. Entonces, tema del día, hablamos del rey. Isaías habla del siervo sufriente. El salmista está hablando del rey de gloria. Y si vamos a escuchar, son 8 versículos del Salmo 24. ¿Quién desea leerlo? ¿Puedo, hermano? Claro que sí, mi hermano. El Salmo 24 dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y su justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Nosotros
tenemos un himno muy hermoso que es el himno 2 del culto cristiano y parte de este salmo. Pero si ustedes piensan en palabras iguales del profeta Isaías, David, en este salmo, pues él usa, y lo podemos ver en el versículo que habla de la justicia de Dios, ¿cierto? Y ese está, ¿quién estará en su lugar santo? Versículo 5. El Y 5. recibirá, sí, gracias. Y recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Este salmo también nos presenta la oportunidad de analizar la ley. Cuando habla el versículo 4, el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado engaño. Pues nosotros somos lo contrario a eso, ¿cierto? Pero ahí es donde está el salmo mesiánico, que está señalando a Jesús, una manera de mostrarlo, y también está mostrando los primeros dos versículos que Él es el creador, como rey, Él también estuvo en la creación, y también esta pregunta que se hacen aquellos que rechazan al rey, ¿quién es este rey de gloria? Y el salmista lo explica muy bien. Entonces, tengamos en mente para cuando ¿por qué estamos checando estos pasajes de esta manera? Para que tengamos en mente tal vez un tema común de las lecturas para nuestro sermón. Entonces, rey, siervo sufriente, aquí rey de gloria. Y vamos a ver la siguiente lectura, que es del Nuevo Testamento, Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Quién desea leer la explicación y luego el texto? Si me permite. Claro, hermano. Segunda lectura, Filipenses 2, 5, 11, cuando escribió a los cristianos de la colonia romana de Filipos, Pablo introdujera el himno cristiano primitivo que también resume el mensaje de la humildad en esta instrucción. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Versículo 5. En lugar de tener una mentalidad que nos hiciera ver la humildad como algo que había que rechazar, Jesús demostró que la humildad era algo que había que abrazar. Gracias, hermano. Entonces, ¿se acuerdan el tema grande, el tema del día? En su humildad está nuestra esperanza. Y estos versículos de Filipenses muestran de manera extraordinaria los dos estados de Cristo, su estado de humillación, su estado de exaltación. También es muy importante porque Él vino a este mundo y fue todo lo que hizo. ¿Quién desea leer esos versículos de Filipenses 2, del 5 al 11? ¿Puedo nuevamente? Dale, mi hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, hermano. Entonces aquí podemos ver que San Pablo nos da también una aplicación hablando de cómo nos afecta la humildad de Cristo, la obra del Espíritu Santo, pues que nosotros también tengamos ese mismo sentido, hablando de la humildad. Sabemos que eso es algo que aprovecha el Espíritu Santo. Pero lo grandioso de este pasaje es cómo muestra su estado de humillación. Recuerden que el estado de humillación es Jesús siendo 100% Dios, 100% hombre, no usó todo su poder como Dios. Y por esto él sufrió, él tuvo ese dolor, en este caso,
en su obediencia pasiva cuando estuvo en la cruz y pagó por nuestros pecados. O sea, realmente le dolió los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas, a él le dolió. Él sintió el dolor de la muerte. Y también vemos su estado de exaltación. Otra vez en la doctrina que nos enseña el estado de exaltación, pues él siendo 100% hombre, 100% Dios, usó todo su poder como Dios. Y sabemos que resucitó, descendió a los infiernos y vemos que ya está en el cielo, él subió a los cielos, que es lo que confesamos como luteranos. Tenemos tal vez algún listado de doctrinas para poder pensar en nuestro sermón. Y por eso ser confesionales es muy importante, porque nos ha presentado este pasaje un poco más de poder hablar de Cristo ampliamente en su naturaleza humana, su naturaleza divina, y hablar de la justicia de Dios y hablar de la humildad de Él, que es nuestra esperanza. Muy bien, entonces vamos a meternos a nuestro texto. Vamos a leerlo, que es el texto que vamos a escuchar y teniendo en cuenta este tema que hemos estado hablando, un poco rápido, hemos visto los pasajes, pero ustedes saben que cuando vamos a preparar un sermón, pues es un trabajo de casi toda la semana leer los textos bíblicos, investigar en la Biblia popular, investigar de tal manera en el mundo, en el catecismo, preguntar a un hermano en la fe o hacer algunas consultas que sean bíblicas y confesionales. Recuerden que es muy importante eso, consultas bíblicas y confesionales. Ustedes saben que lamentablemente no hay material confesional que sea muy fácil de conseguir. Lamentablemente eso sucede, pero la página de Academia Cristo les suministra todo lo que ustedes quieran en cuanto a la doctrina. Ahí está, por lo menos el material que yo uso, yo no necesito ir a otro lugar porque en la Biblioteca Teológica de Academia Cristo está todo. Biblia popular, de tal manera amó Dios al mundo. Hay una colección de la Biblia popular muy, muy buena y allá van a encontrar un libro de ley y evangelio y también hay un libro que habla mucho acerca de Cristo. ¿Quién desea leer la introducción? Que otra vez está sacada del leccionario de Lucas 19, 20 del 28 al 40. Dale, Cami. Esto es el sermón, Lucas 19, 28, 40. Jesús elige un asno antes de derrotar a sus enemigos. Entra en Jerusalén indefenso, sabiendo sabiendo que los que se le oponen han resuelto hacerle. Para Jesús, el asno no era solo un símbolo de realeza, era un símbolo de humildad. Gracias, mi hermano. Y vamos a leer el texto en unos minutos para que podamos hacer la tarea. Entonces, si vemos los temas, las introducciones van en la misma dirección, ¿cierto? Aquí vemos el símbolo de humildad. Vamos a hablar un poquito más acerca de todo lo que sucedió, lo que llamamos ese Domingo de Ramos. Ahora, recordemos el bosquejo que tenemos, y eso lo estudiaron ustedes con el profe Abraham, lo estudiaron para el sermón, preparar este tipo de sermones, pues vamos a buscar el captar, el contar, que es otra vez el texto bíblico que vamos a estudiar, en este caso de Lucas. Vamos a considerar, explicar el texto, consolidar, buscar la ley específica, y en este caso la ley como espejo, el consolidar el evangelio específico, y la doble obediencia de Cristo, y la conclusión es lo que vamos a tener, y es lo que encontramos en eso. Y continuamos con nuestro paseo con el texto y vamos a leer el texto. Aquí tenemos nuestro tablero para poder hacer la tarea juntos y poder analizarla. ¿Quién desea leer Lucas 19 del 28 al 40? Yo leo, hermano. Dale, mi hermano, gracias.
Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños les dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Gracias, hermano. ¿Quién desea participar con los personajes de esta historia? ¿Puedo, profesor? Claro que sí. Jesús, los discípulos, los dueños del burrito, se nombra al Señor también, se nombra el nombre del Rey, las multitudes que tendían sus mantos y los que se opusieron a que sus discípulos de Jesús le adoraran, ¿verdad? Los fariseos. ¿Alguien ve un personaje más? Por lo menos Javi y yo tenemos los mismos. ¿Ustedes ven algo más? Dios también se nombra Dios. Sí, es el que nos falta, Dios. Sí, porque Jesús, el Señor, es el mismo, ¿cierto? Es el mismo. Y podemos poner entre paréntesis el Señor. Vamos, ¿quiénes son los personajes, los objetos de esta historia? ¿Puedo? Dale, Juan. Los mantos, las piedras. Abre tu micrófono de nuevo, que se te cerró. Sí, Juan, se le cerró el micrófono. Apenas eh, escuchamos mantos, las piedras. y sí, bueno, nada más veo eso, no sé si hay otro. Ah, bien. ¿Alguien más quiere participar? Gracias, Juan. Muy bien. ¿Podrían ser los olivos, el monte de los olivos? El Imagino monte, ¿cierto? Entonces habla del monte y entre paréntesis vamos a poner el nombre de los olivos. Monte. ¿Qué más tenemos? Yo puse aquí al pollino. También puse la cuerda del pollino, Ok. porque lo desataron, ¿cierto? Y eso significa mucho porque no era cualquier pollino o cualquier asno por ahí loco, suelto, ¿no? Era uno específico que estaba ahí esperando, ¿sí? ¿Qué más podemos ver de objetos? Las piedras del cielo, Cielo, pues se nos falta. Cielo. las piedras. Sí, ya las tenemos. Ya las tenemos. También podemos ver el camino. Creo que eso es lo que. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia?
Bueno, iban en camino a Jerusalén. Camino a Jerusalén, entonces Jerusalén, sí. También nos habla de otros lugares secundarios, como una buena película de cine cuando la están grabando, que la graban en varios escenarios. Betfagé y Betania. Bien, muy bien. Betania es muy importante para los pasos últimos días de Jesús en la tierra, en la Semana Santa, porque él pasaba la noche en Betania y el día siguiente iba, él era muy cercano. Excelente. Jerusalén, un sitio claro, clave para este evento, porque recuerden la actitud de Jerusalén. Si ustedes en este sermón quieren analizar la actitud de Jerusalén, recuerden que era el lugar donde apedreaban los profetas, Jesús lloró sobre Jerusalén, y también cumpliéndose de que los profetas morían fuera de la ciudad. Y entonces, como fue desechado. El domingo pasado que se habló, pues yo no prediqué sobre ese sermón, pero está esa del rey que se fue y mandó a sus siervos a cobrar, que le dieran, que devolvieran su viña, y mataban a los que él enviaba. Al último envió a su hijo y también lo mataron. Entonces, podemos ver la analogía del domingo pasado con este tema de ese domingo de Ramos. Ya saben que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos verla. ¿Cuándo ocurrió la historia? Perdón, pastor, también allí en los lugares donde ocurrió la historia también es en la bajada del Monte de los Olivos. También Sí. ocurre esta historia. Así lo dice el texto bíblico. Varios escenarios para una película. Sabemos todo lo que pasó en el Monte de los Olivos durante esa semana y especialmente el Jueves Santo. Importante. Excelente. ¿Para qué nos sirve ver los personajes? Para ver, centrarnos en no salirnos del sermón, los personajes principales. Los objetos, acuérdense que nos enseñan mucho del contexto. Cuando nosotros vemos esos objetos, es bueno tratar de investigarlos, porque eso nos orienta más y vamos a tener una buena hermenéutica. Bueno, ya tenemos la historia, dónde ocurrió, ahora sí que cuándo ocurrió la historia. Pues la última semana de la vida de Jesucristo aquí en la tierra. Bien, la última semana. Y aquí vamos a tener una clave interesante. Y damos gracias a Dios de que esta historia bíblica está en otros evangelios. Por eso, pues es bueno checar los otros evangelios, pero especialmente vamos a checar el evangelio de Juan, ¿sí? Vamos a checar el evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 1. ¿Qué nos dice? 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Bien, gracias hermano. Este versículo, ¿qué clave nos está dando? 6 días Cierto. antes de la De la Pascua. Sí, pues, ya tenemos una referencia, ¿sí? Cuando ocurrió esta historia. El mismo Evangelio de Juan, ¿cierto? Y si nosotros estudiamos bien el texto de Juan, ese viernes él estuvo en Betania, ¿cierto? Cuando leemos todo el Evangelio de Juan, el contexto fue el ungimiento hacia Jesús.
¿sí? Y luego, ¿qué nos dice Juan 12:12? Juan 12:12. ¿Lo puedo leer? Dale, hermano. Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Muy bien, entonces aquí tenemos la palabra clave. El siguiente. Al siguiente, Entonces, pero si nosotros somos coherentes de que 6 días antes, pues viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, y el jueves era el día de la Pascua. Recuerden que el horario judío es diferente, empezaba a las 6 de la tarde y lógicamente terminaba el otro día a las 6 de la tarde. Entonces, el día que Jesús celebró la Pascua con sus discípulos fue jueves. Entonces, aquí ya sabemos con el versículo 12 de Juan 12:12, cuando vemos viernes, lo que sucedió, el sábado, lo que sucedió, y el domingo, que es el siguiente día, es lo que llamamos el domingo de Ramos. Entonces, ¿cuándo ocurrió esa historia? Un domingo, ¿cierto? El domingo antes de la Pascua. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y otra vez, para poder sacar estas conclusiones, necesitamos ir a los otros evangelios que nos presenta la Biblia. Muy importante para que nosotros podamos tener bien claro la historia bíblica, porque entre más claro la tengamos, más fácil vamos a buscar las aplicaciones. Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Puedo participar? Dale, hermano. Pues el problema en el contexto bíblico es que no reconocen a Jesús, los fariseos, como su rey y señor. Ese es uno de los problemas, pero hay otros problemas. Bien, cierto. Yo no lo reconocen y también quieren que Matarlo. matarlo, callar, pero el texto exactamente qué nos dice. Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, querían callar a los discípulos de Jesús. ¿Sí? Esto nos da una idea de lo que vamos a hablar ahorita en unos minutos. Este problema, recuerden que esto nos conecta con la ley específica, cuál pecado nos lleva a confesar. Yo solamente vi ese problema. No sé si ustedes vieron otro problema en el texto bíblico. Cami. no, yo lo tengo como basándose en la Biblia popular y todo eso, lo tengo como la multitud lo aclama, pero muchos no entienden lo que está sucediendo. Ellos aclaman a Jesús como rey que vendía a liberar a Israel de opresiones humanas, de opresión romana, pero no veían la verdadera liberación que venía a través del sacrificio en la cruz. O sea, el problema ahí es que ellos pensaban que el Mesías o lo que venía era alguien que los iba a quitar de la opresión humana, romana, como un libertador, pero de este mundo. Y eso es un problema que se presenta mucho y sobre todo eso viene de los milenialistas. Antes de Cristo ya había ese problema. Por eso Jesús en muchos evangelios que hizo milagros dijo, no le digan a nadie, que mucha gente lo seguía por eso. Gracias. Muy bien. Si no hay otro problema, vamos a la pregunta 6. ¿Se soluciona el problema? Pues sí se soluciona el problema, ¿no? A los 8 días ha solucionado el problema. Los fariseos seguramente ya reconocieron a Jesús cuando resucitaron. Entonces, con su resurrección, ¿Sí? ¿lo que quieres decir? Bien, también. ¿Qué más podemos decir si se soluciona el problema? Bueno, en general se lo soluciona el problema humano que estamos incluidos nosotros. Se soluciona, pues, que no vayamos al infierno, se soluciona
la salvación a través de la obra salvadora de Cristo. Y lo que dices está muy bien, pero eso nos sirve para la siguiente sección, ¿cierto? Cuando hablemos del amor de Dios. Y aquí, según el texto, se soluciona el problema. Pues si el problema es de los fariseos, ¿qué dice Cami? En este texto es más la que venía a través de la humillación y el sacrificio. O sea, entendemos que el domingo de resurrección se resuelve el problema de todo el mundo, pero en este texto, o sea, la solución ¿cuál es? O sea, es ver la humillación de Cristo, ver su sacrificio, ver su entrada triunfal a Jerusalén. Y aunque mucha gente no lo vea, ahí sería, por ejemplo, la ley específica que mucha gente de pronto no ve a Jesucristo como su Salvador. Y, y de pronto en este texto no sería eso de se resolvió el problema con la resurrección. Yo no lo veo así, sino eh, yo creo que la entrada es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y cuando dice que las piedras clamaban, así las piedras clamaban, pues iban a ver que un rey viene en paz y en humillación. No lo veo en ese punto. De pronto estoy equivocado, pastor, pero Sí, no. no podemos desconectarlo con la pregunta 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? No podemos desconectarlo. Porque la pregunta 5 ahí es donde necesitamos ser coherentes para poder tener un sermón coherente, ¿sí? Si nosotros mostramos de que ellos no reconocen los fariseos, ¿cierto? El problema son los fariseos, reconocen a Jesús. Entonces, ¿se soluciona el problema para los fariseos? ¿Se soluciona el problema para los fariseos? Pues, momentáneamente no, No, ¿cierto? porque ellos siguieron insistiendo en llevar a Jesús a la muerte. Sí. Entonces, aquí vemos el ejemplo de los que no creen, ¿sí? Para ser condenados. Entonces, ¿se soluciona el problema? Según el texto, no, porque los fariseos rechazaron. Y si vemos todo el contexto de la Semana Santa, fue el continuo rechazo. Aunque sabemos por el contexto bíblico que hubieron algunos fariseos que sí creyeron en Jesús. Bien, entonces ya tenemos estudiado el texto. Ahora sigue la carne. ¿Y cuál es la carne? De acuerdo a lo que estudiamos, vamos a tener nuestra carne lista para profundizar, para poder sacar la ley, el evangelio y tener el objetivo principal del texto y la aplicación. Pero excelente trabajo, mis hermanos, haber hecho. Isidro, buenas noches, bienvenido. Excelente trabajo hecho con el estudio del problema. Ahora, tengamos en cuenta las lecturas, tengamos en cuenta el tema del día, tengamos en cuenta lo que hemos hablado al estudiar el pasado. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Sí? ¿Puedo participar? Dale, mi hermano. El señorío de Jesús, presentándose como rey. ¿Alguien más, Cami? Yo lo puse como el rey humilde, camino de paz y esperanza. Camino, paz. ¿Alguien más? Y tengan en cuenta, este punto principal nos sirve para el tema del sermón. Entonces, si yo estoy pensando en el tema del sermón, hay que poner verbos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el punto principal, Jesús se presenta como rey. Entonces podemos hablar de el Espíritu Santo, ¿cierto?
Estos son claves que les doy para que tengan el tema de su sermón, si quieren eso. El Espíritu Santo, ¿cierto? Nos presenta a Jesús como rey, ¿sí? Y es importante porque aquí vemos una acción, cómo nos presenta, ¿sí? Nos lleva a ver, ¿sí? Entonces aquí le damos como forma al tema del sermón. Recuerde que un título es diferente a un tema y el sermón necesita llevar un tema. Un tema es algo en acción, algo que nos muestra. Manuel. Sí, pudiese ser, mi hermano, también el título Jesús es nuestro rey. O sea, pudiera ser. Es nuestro rey, está muy bien. Sí. Entonces, ese es el tema principal de la historia. Jesús es nuestro rey. Aquí hay un verbo en acción, ¿cierto? Eso es un tema, muy bien. Si vamos a diferenciar el tema del título, ¿cierto? Un título es como hablar Cristo Rey, es un título. Pero cuando le ponemos el sazón, que es el verbo, es un verbo que es la acción, pues ahí es donde le vemos sabrosura al tema. ¿Bien? Entonces aquí, Rey, humilde, camino de paz y esperanza. Entonces, Jesús es nuestro, ¿cierto? Hay que apropiarnos de eso. ¿Vamos bien? Y eso es importante para tener, Excelente. ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el tema principal, el punto principal, pero vamos a aprovechar eso para no estar soñando, uy, yo cuál es el tema que voy a predicar mañana. No lo tuve en cuenta. No, pues ya lo sabemos cuál es. Ahora, pregunta 5. ¿Cuál es el problema? ¿Cierto? ¿Cuál es el problema? Para poder contestar qué pecado veo en esa historia y confieso en mi vida. Pastor, ¿puedo participar? Claro que sí, Javi. Allí se rompe el tercer mandamiento, cuando uno dice debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella. Seguramente los fariseos estaban despreciando la palabra de Dios, ¿verdad? Y no la estaban considerando ni santa, ni la escuchaban, ni aprendían de buena voluntad. No nomás los fariseos, eso me pasa a mí también. Mm. Y ellos qué quisieron, y también tiene que ver con el tercer mandamiento, ¿cierto? Que los apóstoles qué, que sus discípulos qué, callaran. Ellos sí la aceptaron, la apreciaron, le dieron gloria y honra a Jesucristo. Sí. Entonces, cuando nosotros callamos, cuando nosotros no predicamos, cuando nosotros no hablamos de Jesús, y eso tiene que ver con el tercer mandamiento también. Muy bien. Entonces aquí ya vamos a enfocarnos en el tercer mandamiento. Y recuerden que el origen de todos nuestros pecados es el primer mandamiento. Siempre es el origen. Entonces, como hay que mencionarlo, también pecamos contra el primer mandamiento. Porque a veces, yo que le voy a predicar a esta persona no va a cambiar. Yo que voy a perder el tiempo por allá hablando, nadie me va a creer. No somos nosotros. Dios es el que hace la obra. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos buena carne para ver nuestro pecado. De lo que dice Javi es cierto. Deseamos muchas veces la palabra de Dios. Y recuerden que cuando vemos esto, ¿cierto? Del pecado, hay que introducir, merecemos la muerte eterna. Siempre eso es la predicación de la ley. No podemos olvidar. Merecemos el infierno. Merecemos ser consumidos por ese gusano que siempre nos va a carcomer, como dice Isaías. ¿Sí? Necesitamos eso por ir en contra del primer y tercer mandamiento. ¿Vamos bien? Y ya sabe que hay que poner los ejemplos.
¿Cómo pecamos contra el tercer mandamiento? Manu, Sí. Hermano, pudiésemos decir, mirando el título, por ejemplo, el que yo mencioné o el que tenemos, Jesús es nuestro rey. Pudiésemos también decir que pecamos, porque sabemos que ley es cuando no hacemos lo que Dios nos manda y cuando hacemos lo que Dios nos prohíbe. Entonces, cuando no hacemos lo que Dios nos manda, no estamos guiándonos por este rey que nos amó. Entonces, en este sentido, pudiésemos utilizar esto para mostrar cómo hemos pecado cuando no obedecemos a nuestro rey. sí es. Entonces, cuando no obedecemos su palabra, ¿cierto? Bien, Sí, gracias. ¿Vamos bien o vamos con fu? excelente. ¿Vamos bien? ¿Los demás hermanos, vamos bien? Bien, Sí, hermano, sí. muy bien. Ahora, ¿dónde vemos el amor de esa historia? Entonces, acuérdense cuando el Evangelio, entonces vamos a hablar de la obediencia activa, ¿cierto? Obediencia activa. Sabemos, pues si vamos a hablar del tercer mandamiento, cómo Jesús en este pasaje cumplió el tercer mandamiento por mí, por nosotros. Profesor, pues Dale, lo Javi. cumplió yendo a la cruz, porque él sabía que iba allí, iba a ser muerto. Esa obediencia activa de Jesucristo, lo que le va a pasar. Y esa la podemos usar más como pasiva, ¿cierto? Su muerte. Y, ¿Sí? Sí, ok. su muerte, ¿sí? También Porque, va por contento. ejemplo, ¿sí? En ese pasaje él hizo cosas increíbles, ¿sí? Cuando dijo, bueno, si ellos no van a hablar, ¿qué dice él? Las piedras Hablarían. gritarán, ¿cierto? O sea, Jesús confía perfectamente en el poder de la palabra de Dios. Si ustedes quieren ampliar más esto, ¿se acuerdan en Isaías? Y las costas van a saber del mensaje. O sea, cómo se va a extender el mensaje de este, ¿cierto? Manu, Sí, también me llega a la memoria. Quizás también podamos utilizarlo en este sentido de la ley activa de Cristo, como él no despreció nunca la palabra de Dios, como él siempre se congregaba, iba a las sinagogas y enseñaba. Entonces también nos muestra cómo él hizo y cumplió lo que yo no he hecho, ni he cumplido perfectamente como Dios me manda. O sea, él sí hizo la voluntad del Padre perfectamente, en lugar mío y en lugar de todo el mundo. bien, bien. Y entonces vemos acá, se dice el pecado, el tercer mandamiento, él se congregaba, enseñaba y vemos acá, él confió en la palabra de Dios. El último versículo es, pues digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Poder de Dios con su palabra. Bien. Y también podemos ver su perfección, el por qué cumplió el tercer mandamiento. Pues él cumplió una profecía. No está en este pasaje, pero Zacarías 9:9, ¿cierto? Muestra de que él iba a entrar sobre un asno y ese texto lo usamos a veces muchos domingos en Domingo de Ramos y podemos usar cómo él cumplió la palabra de Dios. Por eso envió el asno, que buscaran el asno. Y un asno que nadie había montado, tiene ese significado porque él es santo. Bien. Y su obediencia pasiva, su muerte, pues en estos versículos no podemos tenerlo, pero sí podemos extraerlo del texto de Filipenses. Cuando estamos leyendo Filipenses,
y ahí vamos a ser muy coherentes con el tema de los textos del domingo y volvemos a Filipenses. Es donde dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrar. En el 8, ¿cierto? El 8. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces podemos usar Filipenses 2:8, ¿sí? A mí. Una pregunta, entonces en la parte de la audiencia activa también se puede traer el Salmo 24. También, porque si lo podemos traer. Él es ese rey de gloria que siempre fue perfecto, ¿sí? Sus manos eran limpias, podemos traer. Bien. Pero, por ejemplo, como aquí hablamos del tercer mandamiento y lo tenemos en el mismo pasaje, pues no tenemos que ir a otro pasaje. Aquí mismo lo tenemos, ¿cierto? Pero si lo queremos traer, podemos hacerlo para ampliar más. Pero este mismo pasaje vemos la confianza de Jesús en la palabra. Y también la confianza de Jesús también la vemos cuando, ¿qué? Cuando envió a esos dos discípulos. Ujú. Está confiando Jesús en la palabra. Ahora, en amor y agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir a Dios para que obre en nosotros y poner en práctica su palabra? Y una nota, mis hermanos, aquí me falta una nota importante. Cuando hablamos del amor de Dios, siempre hay que hablar de su resurrección, ¿cierto? Que sabemos que la resurrección es ese sello de que Él venció al diablo, el pecado, la muerte, y eso es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a pedir? Y según este pasaje, ¿qué vamos a pedir? Y otra vez, enfocados en el tercer mandamiento. Para mi vida, que yo no sea incrédulo a la palabra de Dios, que no la menosprecie, que la considere santa, ¿Cierto? que obedezca. Muy bien. Tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Los dos discípulos La obedecieron. y también ¿quién? Los señores, los dueños Los dueños del burrito. del asno, ¿cierto? Tenemos ahí espejo esos dos personajes. Creyeron, tuvieron confianza. Tengamos confianza en la palabra de Dios. Cami, No, a no callar, a llevar la palabra del Señor, a ser sacerdotes universales, a nuestra gran sí, comisión. sí. Y al no callar, mire qué bonito el versículo 38. ¿Qué nos dice el verso 38? Bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Sí? Una bonita manera de no callar. Los ángeles del cielo dijeron esas palabras cuando Jesús nació, aquí lo escuchamos. Es una hermosura. Manu, Sí, algo también que nos llama mucho la atención y es lo que Jesús dice. La confianza en la palabra, la confianza cuando manda a que le traigan el pollino, pero sobre todo al final, cuando los fariseos manda que los reprendan a sus discípulos, él le dice, pero si estos callan, evidentemente le está diciendo, no hay forma aún si estos callaran, no hay forma de callar el mensaje que va a ser de parte de lo que él iba a ganar para la humanidad. O sea, no hay forma de cómo callar el evangelio, cómo Dios, cómo las personas callar la palabra de Dios, y es lo que también deseamos hacer en agradecimiento, no callar, sino llevar la palabra de Dios, que es
lo que tiene el poder, ¿verdad? Que sí, para obrar la fe y transformar los corazones con su ley y su evangelio. Entonces, también nos muestra esta parte que va en complemento, ¿verdad? Que sí, con lo que ya Él ha hecho perfectamente. Entonces, vamos a desear en agradecimiento, mirar lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros para no callar y anunciarla. También nos acordamos de Hechos, capítulo 5, cuando los discípulos fueron azotados, fueron puestos presos, fueron amenazados. Cuando lo pusieron en libertad, estaban predicando y lo llamaron, pero no les ordenamos estrictamente. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es maravilloso el poder de la palabra de Dios. Bien, muy bien. Excelente. Excelente. Bien, hermanos, entonces ya tenemos un buen material. Les voy a compartir esta tarea, ¿sí? Para que este bosquejo del sermón les ayude. Ya ustedes, de acuerdo a eso, el captar, creo que el tema principal es hablar el rey, ¿cierto? Pueden, yo tengo dos sugerencias. Una sugerencia lo encontramos con una sugerencia, lo encontramos con el rey Saúl. Si ustedes investigan del rey Saúl, pues él fue un rey orgulloso, fue un rey, él no fue un rey humilde, fue un rey que no hizo su tarea como era. Y en Primera de Samuel van a poder leer de él. Si quieren usar un captar de la Biblia, pues pueden comparar cómo era el rey Saúl y cómo es el verdadero rey, ¿cierto? También un captar que yo estaba pensando, lo que hacen muchos predicadores hoy en día, que son predicadores desenfocados de la palabra de Dios y relacionado con el evangelio social, como predican por tener mansiones, aviones, por tener todo lo que ellos tienen hoy en día y no muestran nada, porque realmente hay que mostrar como obreros del Señor, ¿cierto? Entonces, con su palabra se enriquece. Son dos sugerencias que les traigo para captar. Ustedes pueden pensar. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Todo bien, claro y nítido. Bien, hermanos. Entonces, Manu, ¿nos despides con oración? Claro que sí, con gusto. Oremos. Padre nuestro, bendito Dios, Señor, tú que estás en los cielos, a ti te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú enviaste a este rey humilde por mí, que no lo he sido, ni por el mundo, que tampoco lo ha sido. Gracias, Señor, porque este rey, siendo santo y perfecto, siendo Dios sobre todas las cosas, no escatimó en ser igual a Dios, para así aferrarse y ser altanero y orgulloso, pudiendo serlo, no lo fue. Y todo esto fue por mí, para ganar Él el perdón de todos mis pecados y los del mundo. Gracias, Señor, porque tú también, por medio del perdón, me das la oportunidad de poder predicar tu palabra para que las piedras no la hagan por mí. Te pido en el nombre de Jesús que impulse nuestras mentes y nuestros corazones en agradecimiento al perdón y podamos todos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Gracias mil por el regalo del perdón y gracias por el estudio de nuestro hermano Pastor Henry. Dios bendiga cada una de nuestras vidas y nuestras familias, pero sobre todo Dios nos ayude a predicar su santo evangelio todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar Gracias, acá. mi hermano. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones a todos. Gracias por la invitación, hermano. Bendiciones. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Buenas noches.